Pues muy buenas a todos los que están ya conectados en nuestro canal de Al Tanto con Maricel. Yo, así lo dice, soy Maricel Hernández y me encanta estar con ustedes pues un video más y bueno, llevarles información completamente variada. Siempre lo digo, que nuestro canal no está dirigido a una audiencia en específica y que nosotros hablamos de muchos temas. Y hoy es un tema que a mí me encanta porque leyendo la información y preparándome un poquitico antes de comenzar, pues esta entrevista que vamos a tener, pues me enteré de muchísimas cosas que yo ni me imaginaba. Y bueno, eso es una de las cosas que más me gusta de nuestro canal, que tenemos la oportunidad de poder hablar, de conversar con gente importante, gente, cuando yo digo importante no es que ningún otro invitado sea importante, sino que es una persona que está especializada en el tema y a mí siempre, como decía mi abuelito, arrímate al árbol que te da sombra. Siempre me gusta pues hablar con personas que sepan más que yo de ciertos temas porque ahí es como se aprende. Bien, antes que hacemos un paréntesis, lo que siempre le digo, vamos a comenzar nuestro video y les tengo que decir, uno, gracias porque están conectados, gracias a los que se han suscrito y cuando termine este video, cuando termine esta entrevista, les digo, por favor, si les gusta o no, no importa, compártanla para que las personas conozcan más, aprendan más y también pues denle like, ¿por qué no? Aquí están viendo ya al lado de mi pantalla, al otro lado, porque obviamente esto es lo que se usa ahora, es la nueva tecnología, pero también porque estamos confinados. Tengo del otro lado, un poquito lejos y a la vez cerca, pero lo tengo ahí mismo, a nuestro invitado de hoy, al señor, y dime si te voy a pronunciar bien el apellido, y discúlpame, Martín Litvak. ¿Lo dije bien? En realidad es Litvak, pero Litvak se entiende perfecto, así que no te preocupes. Está Bueno, todo... ¿sabes qué, Martín? Lo dejamos ahí porque me voy a enredar con tu apellido. De todas maneras, lo estamos poniendo en pantalla para las personas que lo quieran ver. Fíjense, lo voy a leer porque el título de Martín, a mí me costó trabajo escribirlo. Y trabajo nos va a costar entender a lo mejor lo que vamos a hablar. Martín es abogado especializado en planificación patrimonial y tributación internacional. ¿Lo dije bien? Perfecto. Sí, claro, porque lo tengo anotado, ¿no? Ok, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Bien, bien, un placer estar aquí conversando contigo. Mira, me encanta porque cuando Erwin, que es mi amigo, me dijo, mira, quiero que tengas en tu canal a Martín, Martín es espectacular, ha escrito este libro, el otro, y empezó a darme el tema, le dije, ¿sabes qué? Ni yo tengo idea de lo que vamos a hablar, así que mándame información. Bien, para las personas que nos están viendo, Martín tiene una larga trayectoria como abogado, ha trabajado por muchos años con personas de grandes patrimonios, sabe cómo conservar o cuidar el patrimonio internacional y eso es algo que a mí me encanta. En el 2018 tú habías publicado pues tu primera obra, correcto, la obra ¿Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitar? Cuando hablamos de los más ricos, todo el mundo que está conectado se va a quedar aquí conectado, porque todos queremos ser ricos, porque todos los queremos imitar y porque todos siempre queremos decir, bueno, ¿cómo lo hacen ellos? Tengo un pelo aquí que me tiene loca en la entrevista. Bien. Eh, Cuéntame, Martín, nosotros todos los que estamos acá en Estados Unidos y los que no estamos en Estados Unidos, que nos están viendo, hemos vivido o vivimos en el extranjero. Tenemos patrimonios, unos que los dejamos en nuestros países, otros que los creamos aquí en los Estados Unidos y pensamos cuando lleguemos a cierta edad a lo mejor retirarnos o de cierta manera irnos a otro lado. Y esa es una duda, una inquietud que muchos de nosotros tenemos. Bueno, ¿qué va a pasar con lo que hemos hecho, con lo que hemos creado, con lo que hemos trabajado durante tantos años? Entonces vemos cómo los grandes se van, se mueven y ese patrimonio está ahí. Y nosotros queremos aprender. ¿Y quién mejor para enseñarnos que tú? Cuéntanos, si ya tienes luz verde, semáforo en luz verde,
para que empieces a hablar del tema, porque yo me voy a quedar calladita y te voy a interrumpir nada más de vez en cuando. No, no, interrumpí tranquila porque creo que cuanto uno más maneja estos temas como conversación informal y como charla, más se aprende. Es decir, yo puedo ir con mi discurso hacia una dirección que por ahí no es lo que a vos o a la gente que está mirando les interesa. Entonces está bueno que me marques vos la cancha, que me interrumpas y preguntas todo lo que quieras. A mí lo que me parece interesante de tu consulta, de tu pregunta inicial, es que hay una gran diferencia entre las entrevistas que uno hace en Estados Unidos y en el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un optimismo nato que hace que la gente se divida entre los ricos y los que pensamos o soñamos o creemos que alguna vez vamos a ser ricos. Entonces no hay una pelea Me con el rico. incluyo. No hay una pelea contra el rico, no hay una envidia, no hay un resentimiento, sino hay más bien una admiración. A ver, ese ya llegó, ¿cómo hago yo para llegar ahí? En cambio, cuando uno habla con un periodista en Latinoamérica, en general hay una envidia por el que más tiene. Hay una grieta entre ricos y pobres, donde el que es rico por algo es rico, el que es rico arruinó a alguien o estafó a alguien. Y esas son las cosas que impiden que estos países crezcan. Entonces es muy interesante plantear el tema, y por eso lo puse en el primer libro, ¿qué hacen ellos distinto a lo que hacemos la mayoría de la gente y cómo podemos imitarlos? Y se relaciona exactamente con tu pregunta, por eso que es muy buena pregunta. La realidad es que es así. Vos, durante la vida uno va cambiando de domicilio, cambiando de país de residencia, invirtiendo y desinvirtiendo, gastando, ganando y armando un patrimonio. Y si uno lo arma mal, el día que uno se retira, paga impuestos que podría no haber pagado, siempre dentro de la ley, nadie está hablando de hacer nada ilegal, o el día que uno no está, desgraciadamente, y toco madera, el heredero tiene un lío y tiene que abrir juicios en 5 jurisdicciones diferentes, o también hay impuestos adicionales, o por ahí por cómo uno invirtió, no está a salvo de acreedores, o no está a salvo de una confiscación, o de una filtración de información, o de una devaluación. Los patrimonios están sujetos a un montón de riesgos, un montón de riesgos. El que no tiene patrimonio no los tiene, el que lo tiene, buenísimo que lo tenga, pero hay que protegerlo. Entonces, Pregunta, ¿el patrimonio está en riesgo en qué país? ¿Aquí los que estamos en Estados Unidos o cualquier persona que tenga un patrimonio siempre lo va a tener en riesgo una vez que a se ver, quiera mudar o pase algo? el patrimonio está siempre sujeto a riesgos. En algunos países son menores los riesgos o son más evitables. Por ejemplo, si yo tengo un patrimonio, estoy sujeto a, primero, el riesgo de mi fallecimiento, que de hecho es algo que en algún momento va a pasar. En segundo, estoy expuesto al riesgo de un aumento en los impuestos. Por ejemplo, ahora en la campaña norteamericana, y no quiero entrar en política, pero se está discutiendo 2 modelos impositivos de país. Si gana uno, va a haber un modelo impositivo, si gana otro, va a haber otro. Eso implica un riesgo. Yo no sé hoy, viviendo en Estados Unidos, con toda la seguridad jurídica del mundo, yo no sé cuántos impuestos voy a pagar el año que viene, porque no sé quién va a ganar la elección este año. Entonces, ese es un riesgo. Tengo el riesgo de que un acreedor me venga a buscar porque tuve un accidente en la calle y el seguro no me cubrió y entonces debo plata. Tengo un riesgo si me divorcio. Digamos, hay un montón de riesgos. Y esos son todos riesgos de países normales. En los países, entre comillas, más inseguros, a esto sumamos el riesgo de la devaluación, de la inflación, de la inseguridad jurídica, del riesgo de la integridad personal, porque por saber que tengo plata me pueden llegar a secuestrar o extorsionar, etc. Con lo cual, obviamente hay mucho más riesgos en un país como Argentina, o como Bolivia, o como México, como Perú, que en Estados Unidos. Pero en todos los países hay riesgos. Y mi percepción de riesgo y mis objetivos de planificación patrimonial son los que van a determinar qué me conviene armar. Yo puedo tener el mismo patrimonio que tú, y podemos tener el mismo país, y vos por ahí tu preocupación es retirarte y generar un ingreso con pocos impuestos, y mi preocupación puede ser dejarle todo a mis hijos de la manera más ordenada posible para que no se peleen. Entonces, tú vas a armar una estrategia y yo voy a armar otra. Entonces, lo que pasa acá, déjame redondear esto, lo que pasa acá, y por eso fue mi primer libro, es que en general, cuando uno que no es muy rico invierte, se fija en riesgo, se fija en rentabilidad, pero no se fija tanto en qué estructura jurídica armar. Y en general, las familias de alto patrimonio piensan en esas cosas, riesgo, rentabilidad, horizonte de inversión, pero además piensan con qué vehículo jurídico voy a comprar un activo, con qué vehículo jurídico lo voy a mantener en mi patrimonio y cómo se lo voy a dejar a mis herederos. Armo un trust, armo una sociedad, si es una sociedad es acá o es en el extranjero, armo un fondo de inversión. ¿Qué me conviene armar para que los riesgos que yo veo que atacan a mi patrimonio y los objetivos que yo quiero cumplir, efectivamente se cumplan? Y esa es la gran diferencia. Y esa
diferencia sí la aplican los ricos, las personas que están. 100%. Vale. Me preocupan dos cosas de las que acaba de mencionar antes de seguir procediendo, adelantando en nuestra entrevista. Y como le dije, yo soy muy curiosa. Según me va hablando, pues se me va pues, encendiendo por ahí el bombillito. Y me encanta porque uno va aprendiendo. Yo siempre digo, y con lo que comenzamos la entrevista también me encantó, para todos los que nos ven en otros países, yo siempre digo que imitar o aprender del que está arriba es mejor que envidiar. O sea, yo siempre he visto, bueno, si aquel tiene y aquel lo logró, ¿qué hizo ese? En vez de pensar si robó, ¿qué hizo ese para llegar para poder hacerlo yo? Entonces, para mí, no es no es nada imposible, es simplemente alcanzar. Claro que unos nacen estrellados y otros con estrella, eso también lo sabemos. Claro, el hijo que nace ya con su papá ya lleva un tramo adelantado, el que ya tiene, pues, y lo sabemos, el que ya tiene, pues, un papá con cierta situación económica sólida y ya ese hijo puede llegar, puede hacer un poquito más, se le facilita más el camino, cierto. Pero Estados Unidos, como usted lo dijo, es el ejemplo perfecto para todas las personas que viven en Sudamérica, en el Caribe y en el extranjero. Aquí llegamos todos con una maleta en mano, todos, y todos llegamos simplemente con sueños. Ok, cuando yo llegue yo voy a hacer, y aquí todos empezamos lavando platos, lavando carros, trabajando donde quiera, y después llegamos hasta donde uno quiera llegar. Esa es la diferencia de cuando estamos en otro país que simplemente nos dedicamos o perdemos, como digo yo, el tiempo, porque un minuto vale, en criticar o en envidiar en vez de planificar uno mismo, porque el tiempo hay que emplearlo en uno. Me interesa algo. Primera pregunta. Tiene mucho que ver en el gobierno o en el país donde nosotros creamos nuestro patrimonio para garantizarlo en un futuro para nosotros o para nuestros herederos? Sí, claro, es un poco lo que yo decía antes. En los países donde los patrimonios están sujetos a mayores riesgos, termina no siendo muy eficiente mantener inversiones y demás. O sea, hay gente que viene a Estados Unidos de países por ahí más desarrollados, pero viene a hacer su vida acá y bueno, puede mantener parte de sus activos en su país de origen. Y hay otros que vienen de países muy subdesarrollados o con muy poca seguridad jurídica o muy inestables, donde lo mejor es tratar de no tener nada allí, sino venderlo y seguir el camino. ¿Por qué los millonarios, y esta es una pregunta que aquí estamos hablando de todo y vamos a aprender, ¿por qué los millonarios o las personas que quieren tener estas cuentas con tantos ceros detrás siempre buscan resguardarse en este país famosito de Europa, donde aparentemente no se pagan, o sea, Suecia, donde no se pagan, o Suiza, ¿no? Suiza, donde no se pagan taxes, donde... ¿Es por eso o es porque ahí no los van a atacar, porque ahí están más resguardados? Es una simple curiosidad que sé que me van a estar escribiendo y me van a preguntar. No, mira, es un tema histórico. Suiza desde hace mucho tiempo, y eso se incrementó a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue un país que tuvo el secreto bancario más fuerte del mundo. Y digo tuvo porque ya no lo tiene más. Entonces, durante muchos años, sobre la base de ese secreto, mucha gente fue a proteger sus activos. Mucha gente que era perseguida políticamente, religiosamente, inclusive de vuelta en la Segunda Guerra, se escapaba a Suiza y ponía sus cuentas, su dinero ahí en cuentas que eran numeradas, es decir, no eran a nombre de nadie. Entonces eso permitía una protección muy fuerte de la privacidad. Con el tiempo y siguiendo muchas presiones de otros países, el mundo entró en este tema de intercambio automático de información, donde Suiza hoy intercambia información con más de 100 países en forma automática, no permite más cuentas numeradas, con lo cual hoy por hoy, por decirlo así, es mucho más seguro y mucho más privada una cuenta en Estados Unidos que en Suiza. Es decir, lo pongo un ejemplo, si vos sos una persona que vive en Brasil y abrís una cuenta en Suiza, Suiza una vez por año, en el mes de septiembre, le va a informar a Brasil que tú tienes esa cuenta y qué movimientos tuvo. Si tú como brasilera vienes a Miami y abres una cuenta en Wells Fargo, en Brickell, esa información no va a llegar nunca a Brasil. Con lo cual, Estados Unidos,
algunos dicen que es de casualidad, otros decimos que fue bastante adrede, se ha convertido hoy por hoy en el paraíso fiscal más grande del mundo. Es decir, nosotros que estamos acá en Estados Unidos pagamos impuestos y pagamos bien pagados, pero Ujú. para los extranjeros, Estados Unidos es un paraíso fiscal, tiene el secreto bancario más fuerte del mundo, no tiene impuestos para extranjeros, salvo en determinadas inversiones y el impuesto a la herencia, y otorga muchísima seguridad jurídica. Entonces, ¿qué mejor lugar para invertir? Hoy por hoy las familias latinoamericanas con dinero declarado o no declarado prefieren Estados Unidos que Suiza, aunque, como bien vos decís, hace 5 años o 7 años atrás, Suiza era el centro bancario número 1 del mundo. ¿A qué le llamamos o cómo describimos esa frase que me encantó de paraíso fiscal? Mira, tenés dos formas de describirlo. Una es desde el resentimiento, desde la envidia, como decíamos antes, desde la mirada de los países de alta tributación que no quieren la competencia fiscal y quieren exprimir a sus pagadores de impuestos lo más que puedan. Y ellos que dicen que son jurisdicciones que favorecen la evasión fiscal, que favorecen el lavado de dinero, todas esas cosas que la realidad es que son mentiras por esto que te comentaba antes del intercambio de información. Nadie puede evadir impuestos en las Islas Vírgenes Británicas o en Caimán o en Panamá cuando esos países informan anualmente a los países de residencia de los clientes qué es lo que tienen. Con lo cual es imposible que eso suceda. ¿Qué son los paraísos fiscales en realidad? La realidad es que son países con muy alta seguridad jurídica, como antes decíamos Estados Unidos, con un gran respeto por el derecho a la privacidad de las personas y a la propiedad, y son países que creen en la competencia fiscal, es decir, países que creen que cada país es libre de fijar los impuestos como mejor le parezca y que no tiene que haber un organismo más fuerte o, digamos, intergubernamental, supragubernamental, que establezca límites máximos y mínimos para impuestos. Ya. Eh, yo sé que la pregunta que le voy a hacer ahora es bastante personal e individual, porque anteriormente me lo dijo, a lo mejor usted tiene para planificado o planeado para su retiro, pues ver cómo le deja su patrimonio bien seguro y bien distribuido a sus hijos para que no se peleen entre ellos. A lo mejor yo, pues lo que quiero simplemente es un retiro pues garantizado eh, y tranquilo. Pero hay diferentes formas, obviamente, de garantizar nuestro patrimonio. Pero podemos nosotros, a ver cómo le pregunto y disculpe porque yo no soy del tema, podemos nosotros garantizar o tener, por ejemplo, plan A, plan B, plan C, en cuestión de decir, ok, abogado, ok, Martín, yo tengo esta cantidad, este es mi patrimonio. Si algo pasa aquí donde estoy, tener este documento, tener plan B, que lo podamos transferir para este otro país y de este otro país también para, o sea, plan A, plan B, poder mover mi patrimonio, no sé si se pueda de país en país, de banco en banco y que no se me afecte y saber que pueda tener yo eso seguro. Sí, a ver, nosotros cuando trabajamos clientes lo que armamos es una hoja de ruta para la familia. En general, las reuniones iniciales ni siquiera hablamos de plata ni del tamaño del patrimonio, sino que hablamos de objetivos de planificación, prioridades, valores, Yeah. residencias fiscales, dónde viven, qué piensan que va a pasar en el futuro, cómo se compone la familia. Y uno va haciendo un plan donde dice, bueno, mi plan, digamos, básico es, bueno, cuando mis hijos se casen les voy a dar tal cosa y cuando tenga nietos los voy a incluir en el trust familiar y pero si pasa algo en Estados Unidos y me tengo que ir, me voy a ir a tal país, y si voy a tal país, entonces el traje al tengo que cambiarlo por otra cosa. Y digamos, es eso, es una hoja de ruta donde uno plantea cuestiones que por ahí no se van a resolver hoy. Si yo tengo un matrimonio que recién se casa y nos viene a ver porque hagamos por ahí el prenup y pensamos un poco cómo se va a dividir eso en el caso de un fracaso matrimonial, porque para eso es el prenup. Eh, por ahí empezamos a planificar qué es lo que harían cuando tengan hijos, pero no los tienen todavía, con lo cual armar una estructura para hijos cuando no hay hijos no tiene sentido. Entonces uno va armando ese plan de trabajo, esa hoja de ruta, y después se van a ir ejecutando cuando se producen cambios en la familia. O sea, yo puedo tener hoy una mujer soltera que no tiene hijos y que está dejando como heredero a sus sobrinos porque los tiene, y de pronto se casa, tiene hijos, ese plan hay que adaptarlo. Entonces, lo importante es saber que los planes se adaptan y no caer en eso de no hago nada porque no sé cómo va a ser el futuro. Es decir, yo tengo que planificar
para lo que yo pienso que es lo más probable que se va a dar, y después puedo ir adaptándolo. No hacer nada es la peor de las soluciones. Ok. Am, el más reciente libro que acabas de lanzar, ¿cómo se llama? Se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Bien, ¿ya está a la venta? Sí, sí, está en Amazon desde junio de este año y en algunas librerías de América Latina, en algunos países de América Latina ya salió en librerías. Es un libro, el primer libro que mencionaste antes, el foco era justamente la planificación patrimonial familiar, y este libro tiene que ver más con el tema de impuestos, que es uno de los riesgos que decíamos antes que afectaban los patrimonios. La verdad que yo con el tiempo lo que fui viendo es que hay mucha ignorancia en los pagadores de impuestos sobre los sistemas tributarios. O sea, el pagador de impuestos sabe cuánto tiene que pagar este año, porque se lo dice el contador, se lo dice el sistema, pero no sabe si hay otros países con diferentes sistemas, si siempre los impuestos fueron tan altos o de esta manera. Entonces yo lo que intenté con este libro, que está escrito para el público en general, no para gente técnica, lo que intenté con este libro es tratar de romper un poco ese monopolio, donde el Estado es el que crea el impuesto, el que interpreta el impuesto, el que resuelve conflictos con los contribuyentes o pagadores de impuestos, el que determina qué se estudia en las universidades sobre el tema tributario. Y eso genera un montón de desconocimiento. Entonces, cuando uno dice, me quiero poner al impuesto a la riqueza que plantea, por ejemplo, X candidato, no sabe ni por qué se opone, ni cuál es el efecto de ese impuesto en el mundo, ni qué otros países del mundo lo cobran. Entonces, centrado, por ejemplo, en este ejemplo puntual del impuesto a riqueza que tanto está discutiendo ahora en Estados Unidos, hay que entender qué es un impuesto. Yo siempre digo que el impuesto a riqueza actual es un impuesto a la pobreza futura. ¿Por qué? Porque es un impuesto que crea pobreza. Los países ricos del mundo no lo tienen. Si uno se fija en los países más ricos del mundo, Alemania no lo tiene, Japón no lo tiene, bueno, Estados Unidos hoy no lo tiene, Francia no lo tiene, hace muchos años que lo derogó. O sea, no es un buen impuesto, es un impuesto que desincentiva el ahorro y por ende la inversión y por ende la productividad y por ende el crecimiento y por ende el empleo. O sea, que el que más perjudicado es por el impuesto a la riqueza, que se supone que es contra los ricos, termina siendo el empleado en relación de dependencia que se queda sin trabajo. Entonces, pero esto no lo sabe nadie, no lo sabe nadie, lo sabe poca gente, porque el gobierno no tiene ganas que uno sepa esto, y porque no se estudia en las universidades. No se estudia tampoco que a veces en ciertos países con la presión tributaria que hay, bajando impuestos se recauda más. No se explica que el impuesto a las ganancias, que hoy todo lo tomamos como dado, como algo que exista, como algo que no se puede evitar, es un impuesto que hasta 1841 no existía en ningún país del mundo, que en Estados Unidos recién se aprobó en 1913, solo 100 años atrás, que los primeros 15 presidentes de Estados Unidos gobernaron el país sin impuesto a las ganancias. Entonces, toda esta información creo que es útil que llegue al pagador de impuestos, que después cada uno haga lo que quiera, pero yo le quería dar herramientas al pagador de impuestos para que pueda entender un poco más del tema, para que pueda manifestar su opinión con un poco más de conocimiento y de elementos. Me encanta por dos razones. Una, porque el tema, podemos estar hablando aquí muchísimo, el tema es extenso, el tema pues da, como digo yo, tiene tela por donde cortar. Un tema en el cual no había tocado antes en mi canal, me fascina aprender sobre todo esto. No soy rica, pero sí lo poco que he trabajado, que he creado desde que estudié, pues claro, yo soy de las que ya voy planificando qué dejarle, ¿no? Aunque sea este bolígrafo que tengo en mi mano, pues a mis hijos, más que todo. Y también tener pues una vejez pues digna, tranquila, en paz, que es lo que todos queremos. Pero también porque me gusta apoyar a las personas que escriben, me gusta apoyar a los escritores del tema que sea. Yo soy escritora, yo también tengo mi libro, estoy en el segundo, y es algo que aquí en los Estados Unidos y en que cualquier parte del mundo, pues tenemos que apoyar. Yo lo apoyo enormemente porque la lectura, los libros, y se hacen para eso, para entretener y para enseñar. En el caso mío, entretengo, en el caso de usted, educa, pero igualmente algo es el tiempo de que cada uno tiene y que escoge. Me encanta apoyarlo. Este espacio está abierto para cuando quieras, Martín, puedes llamarme, puedes dejarnos saber. Estás invitado a mi canal cuando quieras. De hecho, te voy a compartir esta entrevista para que la puedas poner también en tus redes sociales y las puedas compartir. He aprendido muchísimo. Ojalá yo pueda el día de mañana contratarte
para garantizar mi paraíso fiscal el día de mañana. Ojalá crezca un poquito más mi patrimonio y te pueda llamar, pero igualmente creo que con las herramientas que estás poniendo en tu libro, como acabas de mencionar, que son cosas que no se aprenden en la universidad, que no nos dicen los gobiernos, podemos aprender mucho, podemos tener una noción, que es un error que tenemos los latinos, que queremos o creemos que sabemos de todo y a la larga estamos con la mentira aquí delante y estamos erróneos, equivocados completamente. Así es, te agradezco muchísimo, espero que sea la primera de varias conversaciones Claro. y estamos en contacto, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Bueno, el nombre y el título del libro de Martín, que ya saben que está en Amazon y en varias librerías de Sudamérica, de Latinoamérica, pues está puesto aquí para que ustedes puedan comprarlo, para que puedan aprender, para que puedan pues garantizar su paraíso fiscal. Y a las personas que nos están viendo, el tener un paraíso fiscal no necesariamente es porque tienes que ser millonario, y corrígeme antes de irme, Martín, o porque tengas que ser rico. Todo lo que uno consiga con trabajo, con dignidad, a través de su vida, ese techito que uno tiene, esa casita que uno tiene, ya ese es su paraíso. Ahí usted creó su paraíso. Hay paraísos más grandes, hay paraísos más pequeños, pero ese es el nuestro y es el que le queremos garantizar a nuestros hijos y a nuestro futuro, y que ningún gobierno o nosotros por no saber metamos la pata y la perdamos en un futuro. Gracias, Martín. Un placer, un placer. Y a todos los que nos están viendo, despido como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Al Tanto con Maricel, y por supuesto, lo que más quiero es que se suscriban y que si les gustó este video, esta entrevista, pues la compartan. Muchísimas gracias.